Romanos en su capítulo 6, en versículo 1, vamos a leerlo hasta el 14. Si hay pasajes, hermanos, que son fáciles de comprender, son estos de Romanos, que con solo leerlos uno capta el mensaje directamente. La palabra del Señor la leemos siempre honrando su santo nombre por medio de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más, sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso el pecado no se puede enseñorear más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Si el pecado se sigue enseñoreando, hermanos, estamos en la condenación de la ley. Esa ley nos condena día tras día, hermanos, si estamos practicando el pecado todavía. En este pasaje, hermanos, hemos visto a través de los tiempos que hay dos grupos de personas que piensan diferente. Unos dicen estamos bajo la gracia, entonces ya bajo la gracia ya uno puede hacer lo que le dé la gana, vivir como quiera. Y hay otro grupo que dice nosotros ahora, nosotros tenemos que hacer todas las cosas para poder ser salvos y poder adquirir la salvación por medio de lo que hacemos. Pero este pasaje no está hablando de eso, hermanos. Este pasaje, el apóstol Pablo atrás ha venido hablando del hombre condenado, muerto en delitos y pecados. Ha venido hablando cómo el hombre ha sido justificado por Cristo. Ha venido hablando acerca de Abraham, a David, cómo ha sido justificado por medio de la fe también. Entonces da la enseñanza de que nosotros de igual manera somos justificados. Pero él hace la pregunta, entonces, si hemos sido justificados, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque hemos sido justificados? Para que la gracia de Dios sea más abundante, para que haya mucha más gracia de parte de Dios. Él hace esta pregunta porque él sabe y entiende que hay personas que van a entender el evangelio de esta manera al él explicar que somos salvos por gracia y que todos hemos sido salvos por la fe, por la gracia y por la fe en Cristo Jesús. Entonces él, entendiendo que hay personas que van a entender de esa manera, que no pasa nada si pecamos, como cree cierta religión también, ya Cristo pagó, ahora nosotros podemos vivir como queremos, y si en dado caso, a la hora de la muerte hay un pecado que sea demasiado grande, pues nos rezan un rezo, un rosario, un novenario. Hay religión que piensa de esta manera, hermanos, pero nosotros hemos entendido lo que el apóstol Pablo va a enseñar en este capítulo 6, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta dice, en ninguna manera. Es decir, eso es imposible.
Eso es imposible que alguien haya sido libertado del pecado y persevere en él. En ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? No hay manera de que alguien que ha sido libertado de alguien que lo tenía secuestrado vuelva a vivir bajo la ley de este que lo tenía secuestrado si ya Cristo lo libertó. Así es, amén. Imposible. Si Cristo nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la muerte, nos ha dado nueva vida, ¿cómo nosotros vamos a poder seguir obedeciendo a este que Cristo ha humillado y ha derrotado en la cruz del Calvario? Cristo derrotó el pecado, Cristo derrotó la muerte, Cristo humilló al diablo. ¿Cómo nosotros vamos a perseverar en el pecado y diciendo que estamos con Cristo? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos sido, dice, en ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Entonces, hermanos, aquí nos está enseñando el apóstol Pablo que no hace sentido decir a alguien, yo soy salvo porque tengo a Cristo, y seguir en las mismas andadas de antes, en la misma vida vieja. Si hemos sido libertados, porque ¿de qué nos ha salvado Cristo, hermanos? Cristo no solamente nos salva de la condenación eterna, nos salva del pecado, nos salva del diablo y de la muerte. Cristo ha humillado al diablo, lo ha derrotado en la cruz, ha derrotado la muerte, ha derrotado al pecado, y Cristo nos ha salvado de eso a nosotros. ¿Cómo vamos a perseverar en ello si Cristo está en nosotros? Porque, hermanos, nosotros automáticamente cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón somos unidos con Cristo, como se explica en la palabra de Dios, el apóstol Pablo haciendo la explicación en el matrimonio. Seguimos siendo nosotros, pero estamos unidos a Cristo. Es como la esposa con el esposo, sigue siendo la esposa, pero está unida a su marido. Son una sola carne. Esto es un misterio difícil de explicar desde el apóstol Pablo, y lo más sensato para explicarlo es el matrimonio. Entonces, por eso nosotros entendemos que esto es por medio de ese pacto que se ha hecho en el matrimonio, que son una sola carne. Hay un pacto que se ha hecho ante los ojos de Dios y ante los hombres aquí en la tierra también. Aleluya. Pero, hermanos, ¿por qué la gente ahora le cuesta entender esta unión con Cristo cuando se explica con el matrimonio? Porque hoy no se respeta en los tiempos que estamos viviendo el matrimonio. Hoy se casan, mañana se dejan, se vuelven a casar, mañana se vuelven a dejar. Entonces la gente se le hace difícil entender esta unión con Cristo comparado con el matrimonio, porque no hay respeto por el matrimonio. La gente de antes lo entendía más esto porque había más respeto en esto de unirse en matrimonio. La gente sabía que unirse en matrimonio era para siempre, en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, cuando fuera feo, cuando fuera bonito, cuando fuera... Porque, hermano, no todo el tiempo la cara va a estar lisita y bonita. Así es, amén. No todo el tiempo va a estar negrito, y no todo el tiempo el pelo va a estar lleno de pelo, va a llegar a ser calvo, va a llegar a ser arrugado. Entonces ha prometido y estar junto con esa persona en la juventud y en la vejez. Amén. Gloria a Dios. Poderoso es Dios, amén. Y así es con Cristo, hermano. Vengan dificultades, vengan angustias, vengan tristezas, vengan enfermedades, vengan desánimo. Nosotros tenemos que seguir unidos a Él porque hemos hecho un pacto con Dios en el momento que hemos decidido aceptarlo en nuestro corazón. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo lo explica de esa manera con la analogía, dice del matrimonio. Vamos a brincar y leemos al 6, 7 y 7, al 5 y hasta el 7 dice: porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Se da por hecho, hermanos, que por esta unión al matrimonio, nosotros pasamos a ser una sola carne. Se da por hecho que nosotros, al arrepentirnos de nuestro pecado y recibir a Cristo, somos un solo cuerpo con Cristo. Él es nuestra cabeza y Él es quien nos guía. Y si Él murió en la cruz del Calvario,
Y si Él venció al pecado, nosotros en Él hemos vencido al pecado y nosotros hemos muerto con Cristo en esa cruz. Y ahora, por haber muerto con Cristo en esa cruz, nosotros damos por hecho que nuestros deseos carnales no tienen que reinar más en nosotros ni gobernar más, porque está muerto estos deseos para nosotros. Y vivimos ahora ¿para quién? Para Cristo. Sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Y ahí es donde nosotros volvemos al pasaje de Mateo, donde dice: todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Si la carne quiere volver a vivir o volver a hacernos obedecer los deseos pecaminosos, tome su cruz, niéguese a esos deseos y siga a Cristo. Siente deseos de robar, siente deseos de mentir, siente deseos de lo que sea, del pecado que sea, niéguese. Siga a Cristo y recuerde lo que Cristo dice: estás unido conmigo, sígueme a mí. Si soy tu cabeza, si verdaderamente yo estoy en ti, si verdaderamente yo te dirijo, yo soy el que mando, no es tu carne. Si Cristo manda en nosotros, Él es el que nos dice de esta manera: yo soy el que mando en tu vida. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, o sea, fue muerto. Fue muerto, fue crucificado juntamente con Él. ¿Con quién Él? Con Jesucristo. Para que el cuerpo del pecado, ese cuerpo que nosotros teníamos pecaminoso, que nos dominaba y que nos llevaba a hacer todos nuestros deseos, ya sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No podemos decir que servimos a Cristo si seguimos obedeciendo al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por esa razón no hay congruencia en decir: yo estoy obedeciendo a Cristo si sigue pecando. Yo estoy con Cristo y sigue pecando, porque si dice esto, entonces ha muerto el pecado. Y dice, y el que ha muerto con el pecado, dice, porque el que ha muerto el pecado ha sido justificado del pecado. ¿Cómo puedo decir yo que ya me fui a bañar y sigo revolcándome y vuelvo a entrar? Digo, pero ya no me voy a bañar porque ya fui bañado. Sigo revolcándome en el sucio, no hace sentido. Así es, amén. Si uno se ha bañado y está preparándose para las bodas del Cordero, entonces tiene que tratar de la mejor manera mantenerse limpio del pecado. No seguirse contaminando, ni seguirse embarrando en el pecado, ni seguirse revolcando en el pecado. Porque nosotros, hermanos, somos de estos que hemos tomado esas vestiduras que Cristo nos ha dado y estamos vistiéndonos y estamos cuidando nuestra vestidura hasta ese día, cuando nos presentemos a esas bodas. Cuando uno se prepara para ir a una boda, hermanos, uno se prepara, se cuida, y si come, ve que no le caiga ni una manchita. Si va bien vestido, dice que no se vaya a arrugar tanto la ropa, porque no quiero que se vea así defectuoso, quiero verme presentable. De esa manera nosotros tenemos que cuidar nuestro diario vivir en el caminar con el Señor, si verdaderamente lo hemos recibido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Porque si Él es nuestro Señor, Él manda en nuestras vidas, no nosotros. Amén. Y si Él es nuestro Salvador, nosotros confiamos en Él para ese día final, no presentarnos por nuestras buenas obras, sino por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces la obediencia a Cristo es el resultado de habernos unido con Él. Amén. No es para ganarnos, sino es el resultado de estar unidos con Cristo, que ha puesto el deseo de nosotros permanecer en obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Cómo nosotros comprobamos si verdaderamente estamos en Cristo o si verdaderamente estamos caminando con Él? Nuestra vida refleja si estamos caminando con Él. Nuestro diario vivir da a conocer a nuestra propia conciencia que estamos bien con Él. Con seguridad podemos decir: yo estoy obedeciendo a Cristo, yo estoy sirviendo a Cristo. Si Él viene ahora para el reino de los cielos, si hoy muero para el reino de los cielos, porque estoy obedeciendo su palabra en resultado de lo que Él ha hecho en mi corazón, de lo que Él ha hecho por medio de su palabra día tras día hablándome.
Y esa es la seguridad que nosotros tenemos de que estamos con Cristo, porque sabemos que estamos peleando en contra del pecado. Hoy no somos más amigos del pecado. Hoy el pecado no nos gobierna. Hoy nosotros tenemos una lucha feroz en contra del diablo y el pecado. Amén, gloria a Dios. Y en contra de nuestra propia carne también, porque la carne es la que tiene la inclinación al pecado. Porque cuando nosotros, hermanos, morimos al pecado, no nos dejamos dominar por él, porque Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de condenación, libres de la esclavitud del diablo, libres de los deseos carnales, libres en Cristo Jesús, porque lo hemos conocido a Él, que es la verdad, porque su verdad nos sigue hablando cada día que nosotros abrimos nuestros ojos a esta palabra. Amén. Cada día que recordamos su palabra en nuestro corazón nos sigue hablando, y esa verdad es la que nos hace libres a nosotros. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de él, ni de nosotros tampoco, y el pecado tampoco. Porque cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros. Si hemos muerto al pecado, ya nosotros no somos esclavos del pecado. Si hemos muerto nuestros deseos y pasiones, ya no obedecemos a los deseos y pasiones de nuestra carne. Así que nosotros, dice el 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerémoslo nosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14 dice: y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Él, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida agradable a Dios, nos dio vida obediente a Dios, nos dio vida agradable ante los ojos del Padre Celestial. Y ahora esa acta que había, esa acta que habla en Romanos capítulo 1, capítulo 3 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esa acta, esos decretos que habían ahí, ya es anulada en Cristo Jesús. Amén. Esa acta, esos decretos, ya nosotros no estamos en ellas. En esos que dice, porque no hay quien haga lo bueno. Ya no estamos en esos que no hay quien haga lo bueno. Ya estamos en aquel que hizo lo bueno y nos hace hacer lo bueno. Así es, aleluya. No hay ni siquiera uno, no hay quien quiera, no hay quien busque a Dios. Ya no somos de esos que no buscábamos a Dios, somos de los que buscan de Dios, porque Cristo ha puesto su Espíritu Santo para que busquemos a Dios, para que le busquemos y le agrademos. Siendo pues serpiente de áspis hay debajo de su lengua. Ya nosotros no estamos en esos que nuestra boca era usada únicamente para condenación, para perversidades, para maldades, para mentiras, para malas palabras, para ofender, porque hermanos, para eso usábamos nuestros labios. Ahora, ¿para qué usamos nuestros labios? Para predicar el evangelio, para entonar cánticos al Señor, para hablar de su palabra, para predicar el mensaje, para enseñar a otras personas la palabra de Dios. Para eso usamos nuestros labios, porque en Cristo ha sido cambiada esa acta de esos decretos que decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estábamos nosotros, destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo anuló esa acta de esos decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola
en la cruz. Él clavó en la cruz esa acta de esos decretos. Entonces, ¿qué debe de producir en nosotros el saber eso? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer al entender lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en la cruz del Calvario? Debemos de hacer lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, que es mentira también. Hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Aparentar ser algo que no es. Envidia, desear lo que otros tienen o molestarse porque otro prospera y uno no. Desear como niño recién nacido. A eso nos debería llevar el saber que Cristo anuló esa acta, esos decretos de condenación que había contra nosotros. A desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. A desear leer su palabra. No ser de aquellos que solamente a la hora de culto leemos la palabra y después lo dejamos olvidada hasta el próximo culto, hermanos. Ser de aquellos que desean estar día tras día, aunque sea leer un par de versículos, 1 o 2 o 3 versículos y meditar en ellos. De eso deberíamos de ser si verdaderamente hemos recibido a Cristo y hemos entendido que Él nos ha limpiado de todo pecado y que ha quitado la condenación que había contra nosotros y que ha quitado esa sentencia de muerte que había contra nosotros. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Si es que habéis gustado la benignidad, si verdaderamente hemos recibido su benignidad, su misericordia, si verdaderamente hemos entendido y hemos abrazado la misericordia de Dios, deseemos como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada para crecer cada día más, como dice el versículo allí. 6:11 o 2:20, perdón, de Gálatas. Vamos a leer lo que nos dice en Gálatas, hablando acerca de que con Cristo, como el apóstol Pablo pensaba, después de haber recibido en Cristo, él ya no pensaba, ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Él pensaba, decía así el apóstol Pablo en 2:20 de Gálatas, decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Cuando venga ese deseo de pecar, ese deseo de hacer lo que la carne anhela, lo que la carne pide, deberíamos de decir, si verdaderamente tenemos a Cristo, lo hemos recibido y hemos recibido su misericordia: con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no me mando yo, ya la carne no me domina, el pecado no me gobierna, el diablo que se vaya por otro lado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso debería de pensar nosotros. Deberíamos de hacer cada vez que vienen esos malos deseos, esos malos pensamientos. Cuando alguien nos habla feo, cuando alguien quiere irritarnos y se viene el deseo de responder más feo a la persona: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe. Porque eso es lo que dice el pasaje aquí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Y por ese amor que Él ha tenido por mí, le amo porque Él me amó primero, como dice en otro pasaje también. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nosotros no nos ganamos la salvación guardando la ley, la hemos quebrantado, la hemos roto, pero en Cristo hemos alcanzado misericordia y en Cristo hemos cumplido esa ley. Él la cumplió por nosotros y las ha imputado a nosotros ahora que estamos en Él. Amén, gloria a Dios. En Cristo estamos cumpliendo todo lo que Él quiere que cumplamos. En Cristo el Padre nos ve agradable. En Cristo el Padre le agrada nuestras alabanzas. En Cristo al Padre le agrada nuestras reuniones como hermanos. Aleluya. En Cristo el Padre se complace. En Él es que tiene complacencia. Aleluya. Y por eso podemos tener estas reuniones, porque en Cristo el Padre Celestial se siente complacido. Se siente el Padre: este sí es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, como el Padre Celestial dijo. Poderoso es Dios. Volveré a leer el 6:11, 14 en la otra versión. Dice: así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecerlo.
los deseos del cuerpo, dice. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumentos para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Entreguen sus cuerpos como instrumentos para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Pero si seguimos haciendo el pecado nos sigue dominando y sigue siendo nuestro amo y sigue teniendo poderío sobre nosotros y señorío. Así el pecado no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino en la bondad de Dios. Por esa bondad de Dios que ha tenido a través de Jesucristo, nosotros podemos caminar en obediencia y en vida nueva. Amén. Leemos el 6:15 de ahí de Romanos. Y nos dice de la siguiente manera: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si nosotros obedecemos al pecado, seguimos siendo esclavos, de lo que dice la palabra aquí. Entonces nosotros no podemos dejarnos dominar. Como le dijo Dios a Caín, también el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Si tú haces el bien, dominarás el pecado. Si tú haces lo justo, dominarás al pecado. Pero si tú no haces lo justo, el pecado te dominará a ti. El pecado será tu Señor. Y así nosotros también. Aleluya, gloria a Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Amén. Sea del pecado, o sea, si obedeces al pecado, lo obedeces para muerte. Amén. O sea, de la obediencia para la justicia que es en Dios, la justicia de Cristo que está en nosotros. Si obedecemos a la justicia, obedecemos a la justicia de Cristo que Él ha puesto y ha depositado en nosotros. Amén, gloria a Dios. 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia preciosa de Dios. Así que el pecado no debe gobernarnos. Dice lo que dije en Mateo, que Jesucristo dijo a todo aquel que quiera seguirlo, dijo a sus discípulos: ¿alguno quiere seguirme? Niéguese a sí mismo, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Olvídese de que existe, olvídese de que sientes ese deseo que sintió, ese deseo de hacer lo malo, olvídelo y sígame a mí. Eso dijo Jesucristo. El 6:22 fue el que leímos, 6:22 dice el 6:22: pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna si están obedeciendo al Señor. Dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, el fruto, el resultado. Hermanos, si nosotros hemos comenzado una vida en Cristo Jesús, tienen que comenzar a haber frutos de santificación en nuestra vida. Amén. Y si nosotros estamos en Cristo, seguimos creciendo en santificación. Si no seguimos creciendo en santificación, entonces no ha habido ninguna obra de redención en nosotros. No ha habido una obra de redención que nos haya hecho libertados del pecado. Pero si hemos sido libertados del pecado, va a verse este fruto de santificación, quizás lento, quizás rápido, en unos más rápido que otros, pero se va a ver este resultado de santificación. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Al reconocer todo esto que Dios ha hecho por nosotros, a presentarnos nosotros como instrumentos de justicia. Como dice en el 12 de Romanos, versículos que quizás lo sabemos de memoria, dice 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, esta que ha mencionado, esta misericordia, salvándonos, quitando ese decreto de muerte que había contra nosotros. Esas son las misericordias. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, no se dejen dominar por el siglo presente, no se dejen moldear por lo que la gente dice o por lo que el mundo impone, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es, o sea, la voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. ¿Cómo podemos comprobar esto? ¿Cómo podemos reconocer cuál es lo agradable a Dios? Por medio de su palabra. Por eso dice allá en Primera de Pedro, desead como niños recién nacidos, para que por ella crezcáis. Desead la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para santificación, para santidad. Así que, hermanos, no está de más entender que aunque nosotros estemos en el camino del Señor, necesitamos seguir creciendo en santificación. Porque ¿qué dice Apocalipsis? El que esté limpio, límpiese más. El que sea justo, siga practicando la justicia. Pero ¿qué dice del impío, el inmundo? El que es inmundo, siga siendo inmundo mientras vive y mientras pueda. Es lo que da a entender. Y nosotros, mientras podamos seguir creciendo en santidad, sigamos creciendo más. Mientras podamos seguir escuchando la palabra de Dios y aplicándola a nuestra vida, no ignorándola, porque si ignoramos la palabra, somos de aquellos que dice Santiago, oidores olvidadizos. ¿Y quién es un oidor olvidadizo? Aquel que ignora la palabra, aquel que la escucha y como que si no la escuchara. Aquel que no atenciona ni atesora la palabra. Aquel que dice, eso no es para mí, eso es para otro. La palabra de Dios es para cada uno de nosotros. No podemos pasársela a otro, como dijo mi hermano, la palabra no es para pasársela a otro, es para cada uno de nosotros que lo escuchamos. Incluso el que la está predicando, es para él también. Y cuando la palabra de Dios habla, hermanos, no hay que decir, como decíamos cuando comenzábamos a escuchar la palabra, qué pedrada me tiró, o qué indirecta me tiró. Hermanos, cuando el pecado es confrontado, no es indirecta, es una directa. Es directamente al pecado. Cuando la palabra ataca al pecado, no es indirecta, es directa. Porque es Dios hablando. Si la palabra de Dios confronta nuestra conciencia, es directamente a nosotros o al pecado que está hablando, para que lo abandonemos. Porque Dios, al hijo al que ama, disciplina. Y a todo aquel que Él quiera traer así, lo busca con su palabra. El hombre no busca a Dios, Dios lo busca. Y lo quiere traer, como dice también allá en Romanos, al hablar acerca de tú que juzgas y practicas lo mismo, te condenas a ti mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente bien sabe lo que es malo. Lo mira en otro y lo reconoce. Cuando uno predica en la calle, la gente dice, pero mira, que tal pastor dice que es pastor y dejó la mujer y se fue con otra. ¿Qué cree que le diría el apóstol Pablo a una persona esta? Oh hombre, eres inexcusable quien quiera que seas tú, porque tú que juzgas andas en pecado. Quien quiera que seas tú que juzgas al otro, tú haces lo mismo o peor. O mira ya cómo andan aquellas gentes haciendo la maldad. Tú que juzgas y ves saqueo y tú no te apartas del pecado, tú que juzgas eres inexcusable. Te condenas a ti mismo, amén. Eso es lo que da a entender ese pasaje, hermanos. Eso merito, porque como les digo, en la calle allá la gente se pone a señalar a uno, se pone a señalar al otro. Son inexcusables porque saben el bien y el mal. Solamente que no lo quieren abandonar. Gloria a Dios. Así que, hermanos, que esta palabra nos sirva a nosotros para seguirnos afirmando en sus caminos para la gloria del Padre.